Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más del podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Podcast en el que le recordamos a usted que tiene que tomar agua, tiene que portarse bien. No, también cafecito. Tome café, sí. Sí. Yo no soy gente si no tomo café. ¿Sí? Si no, o sea, Qué tristeza. si amanece y pasan ya 3, 4 horas y yo no he tomado café, Hay problemas. en serio, ¿Por qué tienes que dar rehabilitación entonces? Eso es. sí es adicción. Es adicción. No, eso lo tengo bien claro. Ya llegué a la edad en la que me duele la cabeza si no tomo café. Va a otro nivel, me duele la cabeza si no tomo café. Bueno, aquí tengo el cocido del pan dulce, mira, para después. Sí, no, pues sí, pero está bien. Mario Posada, bienvenido. Gusto saludarte, Jimmy, a ti, a Alejandro y a todas nuestras bellas invitadas. Poder saludarlas y tenerlas acá de nuevo en la zona. Alejandro Mexicanos. Bueno. Vino de gala hoy. Me alisté con gorrita y todo. A mí como nunca me dieron un suéter de los huevos, entonces no. Bueno, mira que a mí esta camisa me la dieron hasta el último día, así que tampoco es que se haya disfrutado mucho. Se la dieron en otro lado. Ya. De hecho, por eso se ve tan nueva, porque está como íntegra, pero la voy a ocupar en el día correcto. Ah, no, pero igual anda la gorra. No voy a correcto, si cuando se llama de posar. Y resulta que, bueno, acabamos de cumplir, hace unos días se cumplió un año de la inauguración, del acto de inauguración, porque de hecho hubo disciplinas que arrancaron Un poquito antes. un poquito antes, un par de días antes, pero la inauguración oficial de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 fue aquel hermoso 23 de junio, bello ese día, la verdad que sí, como el día anterior, nada, se cayó, ahí llovió, con culebra y todo lo que puede llover. Entonces, vamos a hablar acerca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, y para eso nos acompaña Dinora Acevedo, directora general del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador. Viene también, bueno, sí, por favor, háganos quedar ahí con pena, por favor. Nos acompaña también. Va a disculpar, el presupuesto no nos alcanza para efectos. Nos acompaña también Paula Maravilla, jefa administrativa del COSAN. Bienvenida. Por favor, un segundo tanda de pólvora, por favor. No. Ahí está. Y Natalia Méndez, ojo aquí, jefa legal de COSAN. Y Va, pórtese serio. Sí, un aplauso. Por favor, por favor. ahí está. Todos. Bueno, bienvenida, ¿verdad? Gracias. Un gusto estar aquí realmente y pues en mi caso acompañada de 2 personas que fueron piezas fundamentales y quizás en áreas que no son tan visibles para la gente, y creo que hay mucho trabajo, mucha historia, mucha anécdota en esas áreas y es bonito compartir. 2 personas que vinieron engañadas, hay que decir. No sabía que venía a grabar un podcast, pero aquí están, así que igual. Y preparada para otra batalla. Bueno. Pero La jefa se le dice, necesito que nos apoyen. Y ahí vamos, ¿verdad? Pero esa es la actitud. Ahí vamos. Esa es la Y actitud. estamos acá, las otras engañadas. Por cierto, el programa es en vivo. Mentira. Mira, Bueno, ajá. yo quiero comenzar preguntándoles a las 3. Sí, nada, las 2. Ya estoy. Si ya cayeron a la cuenta de lo que significó organizar San Salvador 2023. Ella está leyendo mis preguntas, ¿va? No. A mí me abrió un poco los ojos haber ido a Santiago, a los Juegos de Santiago, y haber hecho una presentación para variar, terminé moqueando y yo no. Pero sí me abrió un poco los ojos porque pude ver de un público que había estado aquí en los Juegos y que estaba allá en los Juegos de Santiago decir, no, que El Salvador quedó mejor, no, es que El Salvador, los Panamericanos fueron en El Salvador, no esto, a pesar de que ellos habían tenido mucho más tiempo. Hoy, un año después, lo veo con otros ojos. Sí entiendo que hemos dejado una huella, pero creo que todavía pasar un poquito más de tiempo para que a unos 5 o 10 años podamos ver para atrás y todavía tener esa remembranza. ¿Se acuerdan de San Salvador 2023? Pero sí, cada
cada momento le va dejando a uno esa impresión de que lo que se hizo, nadie más lo va a volver a hacer. Nadie más. Así que creo que es importante, a veces creo que no se ha reconocido lo suficiente el trabajo que hizo el comité organizador en las diferentes áreas, desde las jefaturas hasta los voluntarios. Y hablando de voluntarios, entonces tenemos el dato que Natalia fue la primera voluntaria de este juego, entonces. Sí, pues como al principio me contactaron para que les ayudara a la secretaría del comité organizador a hacer las actas del comité, a registrar las reuniones del comité organizador, y en ese tiempo era en octubre, desde que se creó el comité, que fue en octubre a noviembre prácticamente. Octubre del 2021, ¿verdad? 21, sí. Entonces prácticamente venían yo a eso, a hacer las actas, y no estaba contratada, era solo prácticamente venir a hacer el trabajo. ¿Y tenías experiencia en deportes? Eso, deportivamente tenías una dimensión negativa. En deportes no, no, para nada. O sea, es un mundo completamente nuevo, es una experiencia completamente diferente a cualquier otra, laboralmente hablando, y como persona también, que sí, yo creo que a todos nos ha marcado a fuego, y pues sí, no se va a olvidar. ¿Y caíste a la cuenta ya de lo que significó estar en el juego? Pues como todavía sigo en eso, o sea, es decir, para mí los juegos ya pasaron, pero yo siempre les decía a los compañeros, porque más que todo la parte operativa es, sí, que los juegos, que el hotel, que la transporte, yo les decía, esa no es la peor parte viene después. Y entonces nadie entendió esa parte hasta ahora que lo están viviendo. Entonces como yo sigo viviendo eso, o sea, la parte entonces todavía estoy como en la asimilación de lo que hicimos. Todavía la trae un poco sin decirle. Ahora que menciona, bueno, he mencionado son cosas que me llaman la atención. Pero si quitamos el tiempo de preparación, y quisiera que Paula igual me contestara, ¿qué ha sido lo más difícil de organizar estos juegos? O sea, porque ya mencionó Natalia que lo peor venía después, ¿verdad? Pero sabemos que también antes obviamente, y durante hubo un sinfín de cosas. ¿Qué fue lo más difícil de organizar los juegos? Sí, quizás el tema de organización a lo mejor no fue lo más difícil, digamos, porque uno ponía el ABCD que quería hacer. El tema era ejecutarlo. Ya en el momento, el tiempo que si alguien le decía a uno que no, algún proveedor que no, alguna instalación que no. Entonces lo más difícil era como ir solucionando lo que salía en el momento, lo no, ¿verdad? O que si alguna cosa iba a salir como más difícil todavía de lo que uno pensaba. Eso era más que todo, porque el muñequito lo teníamos hecho. El tema era la ejecución, ¿verdad? Yo tuve un montón de... Yo digo que los juegos sacó una Paula interior que no conocía. El tema de estar negociando con los proveedores, a veces casi que rogándoles, mire, es un proyecto país, mire, El Salvador ante el mundo, mire que el presidente, todo el mundo le va a agradecer, etcétera. O cuando me decían que no, la insistencia, pero mire. Es una Paula que no existía. Entonces, yo decía... ¿A quién rogaba? Eso era lo más difícil. Cuando yo caí como uno en ese alborote de hay que preparar hoy, mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, se nos hizo casi imposible ir a los encuentros, ¿verdad? Casi no disfrutamos ni un encuentro. En mi caso, tal vez uno y la mitad, cuando medio nos escapábamos, que teníamos que ir a dejar insumos a un escenario y casualmente había un juego, hace 15 minutos en los que se descargaba y todo eso, y nos íbamos, ¿verdad? Solo como 2 veces con mi familia, una vez solo la fui a dejar y a traer y ya. No, pero fuiste afortunada entonces. Con mi familia nada. Una vez porque no podía dejar a mi mamá sin el deseo de ver la danza artística que le encanta. Y además fui corriendo y después ya salimos, la fui a traer y me fui a dejar. Eso fue todo. Entonces más que todo ese fue el reto, ¿verdad?
Y también caí en cuenta cuando andaba en el súper con la camisa, y que aunque sea agua o un café o diferente, ¿verdad? Que ya tenía. Pero me detenían en la caja y me decían, le están quedando bonitos los juegos, me decían. Y entonces yo ya caí hasta, ¡ey! O a veces caí en una batería porque algo se nos había acabado y nos decía el proveedor, mire, les vamos a ayudar porque les están quedando bonitos los juegos. Entonces ahí yo ya caí en cuenta y subía mis ánimos. Hoy sí, dale, Sí, pero sí, que teníamos nosotros que abastecer, no nos querían vender, no nos querían hacer trato, tenían mucha desconfianza. Pero ya con otros procesos chiquitos habíamos establecido ciertas relaciones, ¿verdad? Y ahí es donde comenzó la rogadera y a convencer. Y eso fue lo más difícil, más que planear. Obviamente, si la planificación es una etapa bien importante y es donde nace el bebé, pero la ejecución. Pero mira, ese muñequito. Para estar en vivo habla bastante bien. Esa es la otra que va a decir. Es la otra Paula que va a descubrir la parte. Pero eso le iba a decir, yo no la pego así, venía así que no es tímida. Más Paula, si tenías experiencia en algo de deporte o nada tampoco. No, al igual que Natalia no, pero sabe, yo me estaba acordando. Cuando llegaron los juegos yo estaba desempleada y una madrugada vi el anuncio que necesitaban una jefa de planificación en Indes. Y yo dije, bueno, yo soy administradora de empresas, de deporte, no sé, pero administrar es administrar. Sí. Llevas las mismas etapas. Planificación, organización, ejecución, control. Y yo digo, bueno, voy a aplicar. Ahora que ya estuve en COSAN, sé que ensamblarse la esta ¿Engañado? Que no, yo, Paola, para mí, o sea, es como la EPA para mí, ¿verdad? Ahí en el Olimpo. Entonces yo, ¿cómo yo iba a tomar esa plaza? Pero surgió otra oportunidad, ¿verdad? Que no era eso, porque surgió la otra oportunidad y yo entré con esa otra oportunidad que viene en otro departamento. Pero si yo de deporte, no. Entonces cuando llegó mi parte de los juegos, se va a entender con los clusters, se va a entender con los TTI, se va a entender con los inteligencia, y yo, Dios mío, y todo esta nomenclatura, todas estas... Y a veces me daba pena preguntar, porque pues sí, ¿verdad? Iban a decir, esta niña es como ignorante. Entonces, pero gracias a Dios hubo gente de Indias que me dio así como un flash. Vale, mira, esto significa esto, estamos organizados, tienes que tener intercontables, tener directorio, tal cosa y tal cosa. Entonces yo dije, bueno, una mañana nos fuimos a encerrar ahí a COSAN y me explicaron, así una persona me explicó, entonces yo dije, vale, con eso ya puedo. Entonces, y en el camino, igual es verdad, mucha gente pues no me conocía, porque como Natalia y yo pasamos mucho también en la oficina, pero ya en los juegos era campo, más campo que oficina. Entonces, ya cuando conocimos un montón de gente, entonces ya... recibimos, ¿verdad? Ese como abrazo fraterno. Bueno, ya se le cuadran los administradores. Y Laura, ¿y qué representaron para usted esas dos mujeres? Mucha fortaleza, mucho carácter. A mí me acusan de que soy muy buena gente, de que actúo de muy buena fe. Confirmo. Pero para los cargos que ambas tuvieron había mucho carácter, mucha determinación, porque no es que solo Paula rogaba, conseguía. O sea, ambas resolvieron, porque Paula, aquí está este muerto, vea cómo lo revive. Natalia, aquí está este otro muerto, vea cómo lo revive. Porque había que, o sea, resolver en la ejecución, pero también en el respaldo legal. O sea, no era, vámonos aquí. Y creo que la fortaleza de su área de trabajo, o sea, fue potenciada al máximo en la organización de los juegos. O sea, ustedes miran a las dos y hablan con los ojos y le dicen, no, usted no quiere ver a estas dos mujeres enojadas.
No, definitivamente no. No, entonces yo creo que fue parte del matriarcado que veníamos construyendo de tener. ¿Y eso fue a propósito o fue substitución del matriarcado? No, pero es que lo aclara. Puede ser una estrategia, es decir, puede ser que se trabaje mejor con mujeres que con hombres, no lo sé. En parte sí, y porque en ambas situaciones y por la idiosincrasia del deporte, ese elemento humano de solo juego en el país, difícil que un hombre no vaya a poner a rogar, sí, o sea, El hombre roba por otros motivos, va. Puedes tomar agua. O sea, pues, refrescate. Porque Puedes tener los hijos, va. Yo lo quería plantear una situación desde mi punto de vista, ya que todos están como exponiendo cómo llegaron a la institución. Recuerdo que... Sí, a eso voy, justo a eso voy. Lo que ocurre es que nosotros ya trabajábamos, yo trabajaba ya en tema de periodista y reporteo, y hasta antes de pandemia vos ibas a una cobertura y nunca había internet en el lugar, nunca había algún snack para la prensa, nunca había dónde sentarse para la prensa, nunca había nada de eso. Y yo imaginé que, yo no sabía nada de lo del tema administrativo de los centroamericanos y del Caribe, y por eso el primer día que fui a cobertura, a mí me sorprendió muchísimo que en el lago de Coatepeque había cositas para comer, la prensa estaba ahí, había no, exacto, había internet disponible, había una organización, había un lugar donde se iba a entrevistar a las personas. Si alguien quería saber algo, quería consultar algo, pues se acercaba a alguien identificado con la camiseta y te solventaba. Entonces yo eso nunca lo había visto antes, pero ¿cómo hicieron para determinar tanto departamento, saber qué tanta cosa se necesitaba? Porque la verdad es que es titánica la labor, son muchas cosas, porque, a ver, entiendo que deportivamente es una cosa, dónde se van a hospedar los atletas, qué se necesita para las competencias, pero también a la prensa había que darle un respaldo, ¿no? Porque iba a venir gente internacional, prensa internacional, y también había que manejarlo. ¿Cómo hicieron, cómo determinaron todo lo que necesitaba la prensa? Porque, hasta sala de prensa en el Mágico González, la verdad es que había de todo. Eso habría que preguntárselo al jefe de prensa del grupo. Ahí a la par pregunta. Aquí a la par pregunta. Entonces vos eras parte del Mario. O sea, que tiene que pasar para acá, Mario, para este lado. Es parte del matriarcado. Porque Mario tenías, me imagino, contacto con ellas para definir esos temas. Sí, todo. Todo. Es esa etapa de planificación que creo que debería de ser uno de los principales legados que COSAN le deja a El Salvador en el área deportiva. Porque creo que aunque fue en el camino, porque sí lo mencioné en algún momento, a nosotros se nos fue la jefa UCEFI, se nos fue el jefe de voluntariado, se nos fue jefe de planificación, se nos fue el jefe de infraestructura, o sea, se nos fueron jefes porque veían y decían, no, esto no es para mí, ahí vamos, muchas gracias, me gustó. Pero cuando nosotros porque ya estábamos ahí, no había otra, sí. Entonces, cuando llegan las piezas que van armando este rompecabezas y cada quien va cazando en su cajita, o sea, va esa línea de planificación que guía Paola y va, teme sus necesidades y aquí vamos, o sea, y todas las áreas, porque igual ahí hubo contrataciones de esto, o sea, cada contratación tiene su parte legal. Ahí tenía esta mujer haciendo contratos, y el contrato de los pasantes y el contrato de voluntarios, creo que también hicimos, lo que se contrataba el personal, que ampliar, que lo que se iba en liquidar, según. El artista. Contanos lo del artista, contanos. Bueno, es que estaba yo bien tranquila, tranquila entre comillas en los juegos, ya porque ya era el 22 de junio. Y me dicen como a las 3 de la tarde. El día de la tormenta.
Sí, o sea, lloviendo para nosotros en la oficina, ¿verdad? Ahí haciendo Sí, no, pero locura y media en la oficina. Y a las 3:30, a las 3 es, mira, van a ingresar el Marshmallow y su comitiva y no tienen permiso para entrar al país, no tienen. Y yo, ¿cómo así? ¿Que no tienen? Yo, no, es como hacer. Y yo, y comienzo así, ¿y quién me pasa los pasaportes? ¿Y quién me pasa? O sea, que hay un montón de información que necesitamos, o sea, que solo es, miren, déjenlos entrar. O sea, tenía que mostrar la información, que los pasaportes, que llenar el formulario y todo eso, y que qué hacían, y qué rol igual. Pues, se hizo, no sé cómo lo hice, pero lo hicimos con mi equipo, y que debo decir que gracias a Dios logré encontrar un equipo que me ayudó en todo y no importaba lo que pasara, o sea, decir, ay, miren ahí, sí, También. sí, Entonces, ¿sabes el nombre real de Marshmallow? sí sé. Hice cuando nació. yo tengo que haber visto la cara porque vi el pasaporte. Sí, es cierto, increíble. Nosotros tenemos un compañero que pasó a la par de él cuando estaba en la cancha, que iba para el escenario, pasó a la par de él y ni cuenta se como te llevaba La cubeta. Gerardo, saludos, te queremos mucho. Bueno, y en la misma es de, mira, y tampoco hay permiso para hacer el show, o sea, el permiso de espectáculos públicos para soltar. Y otra vez, y que a ver de dónde y cómo, y gracias a Dios que también, como tuvimos el apoyo de las diferentes instituciones del gobierno, también logramos solventar las cosas así, quemarropa, pues. Yo entiendo que, o sea, obviamente era tan grande esto que de repente algo se te pasaba por alto, vea. Yo recuerdo que ya estábamos en el tema de planificación y todo eso, y tocó ir a Cali, a los Juegos Panamericanos Junior. Sí. Yo cuando llegué a Cali y vi todo lo que es como prensa alcanzamos a ver, yo dije, esto es un huevo, men. Es enorme, vea. Yo viéndolo como prensa. ¿Qué pensó usted como organizadora? O sea, como la cabeza de la organización. Porque yo digo, eran unos Panamericanos Junior, pero eran unos Panamericanos. Y yo veía la cantidad de voluntarios, yo veía, o sea, era una onda que yo decía, yo no sé cómo vamos a hacer esto allá. Y como le digo, yo que iba de prensa pues a cubrir, ¿qué pensó usted? Bueno, yo desde el principio sabía que era un reto grande. Para empezar, porque en alguna manera, aunque yo estuve en el Comité Olímpico para el 2002, sí viví los Juegos porque a mí me tocó capacitar al voluntariado. También yo capacité, no le puedo decir cuánta gente. O sea, en los dos temas que yo daba, creo que hasta dormida los podía dar. Y me pasó de todo, auditorios grandes, auditorios chiquitos, se fue la luz. Y en esa época que no había la tecnología que hay ahora, entonces de repente uno ya se tenía que poner de memoria la presentación porque de repente tenía puras criaturitas ahí saliendo de colegio y también tenía grupos de abuelitos, o sea, y uno se tenía que adaptar a eso. Y sí vi el aparataje. Además, que igual, dentro de las delegaciones, trabajando en el Comité Olímpico, sí participé en diferentes eventos y como cliente yo sabía que transporte, ¿cómo pido yo el transporte? ¿Cómo pido yo una alimentación? Pues claro, uno estando de cliente se hace una idea de, Sí. pues claro, pero no lo suficiente. Y sí, Cali, creo que Cali lo que sí la red flag que me tiró a mí cuando fuimos de observadores era los hoteles. Y nosotros, o que para cualquier comité organizador, que la día o el hospedaje de los atletas sea en hoteles, multiplica por 100 el dolor de cabeza, porque no hay un comedor concentrado, no hay una isla de transporte concentrada, porque si se vienen antes y la configuración tiene que adicionar, que era lo que le estaba pasando a Cali. No me alcanzan los hoteles que ya contraté, agrego otro hotel, pero eso quiere decir que el transporte tiene que ir a un hotel más, se tarda más o tengo que... Entonces ahí veníamos con la idea de que no funciona, busquemos otra, la vía, la UX. Entonces, lo que yo sí estoy segura es que siempre dije, va a ser duro, pero vamos a salir y siempre estuve segura de eso. Y lo sigo diciendo también, es el equipo de trabajo. Al final, lo que uno, o sea, tener a la persona correcta, no solo con el conocimiento, sino que con la actitud,
es de las cosas más importantes. Creo que parte del éxito que tuvo Busan, que la gente que estuvo ahí sabía y se comprometió. Ok. Ajá. Porque igual que Natalia, a la fecha yo doy gracias por el equipo de trabajo en total, porque era más que todo como una emoción. Era como, hay que ir a hacer aquello, vamos, y qué tal cosa. A tal hora hay que estar ahí y nos organizamos, se van a ir aquí, vamos, sí, ¿a qué hora vamos? Y no sé qué, o sea, eran como niños chiquitos y siguen así de emocionados y con esa entrega, ¿verdad? Hay que venir tarde, hay que venir noche, porque así lo requerían los juegos. Claro. Llegamos a ser como 30 personas en mi departamento, porque lo ameritaba, o sea, veíamos transporte administrativo, caja chica, fondo circulante, almacén, bienes, vigilancia, tanta cosa administrativa. Llegamos a ser 30 y apoyamos a otros departamentos también. No solo lo que nos tocaba, sino también a otros departamentos. Sí, yo doy gracias por mi equipo. Mi equipo es 7 hombres y mujeres. La fuerza de estos hombres sí que ha venido a ayudar un montón, ¿verdad? Porque siempre se necesita carga, descargas, movimientos, ¿verdad? Que no cualquiera. ¿Cuál fue en tu área el momento más crítico que vos consideras dentro de todo? No sé si antes, durante o después. Hubo dos cosas. La primera fue el transporte administrativo, porque ya estaba el transporte operativo, el que veía directo los atletas y todas las comisiones, pero también estaba el transporte administrativo que veíamos directamente a los compañeros, ¿verdad? Que necesitaban trasladarse o que nos teníamos que unir al transporte operativo porque alguna misión había que unir recursos, ¿verdad? Entonces eso fue más que todo, porque a veces habían eventos programados que terminaban a tal hora, pero no todos salían después del evento. Entonces un grupo salía primero, otro grupo después, por las necesidades que fueran. Entonces si ya el transporte operativo estaba para tal hora, ¿y con qué se iba a ir el otro transporte? Entonces sí habían veces que los compañeros conductores debían regresar de sus casas, ¿verdad? Para poder apoyar, ir a traer los vehículos o esperar horas largas en la oficina para poder ir a apoyar. Pero ahí es donde vemos la actitud, ¿verdad? Ellos nunca dijeron que no, mire, ya estoy en mi casa, ya estoy dormido, ya estoy acobijado. No, o sea, ellos dijeron, sí, estoy en 20 minutos, estoy a media hora. Entonces, ese apoyo para nosotros sí fue un poco crítico, porque hubo momentos que no se salía a tiempo. De hecho, yo como unas 3 veces quizás apoyé con mi vehículo, porque yo decía, no puedo dejar a esa voluntaria o a estas señoritas afuera de la UES, porque también teníamos el servicio de taxi y los taxis estaban abarrotados. Entonces ni el taxi, ni lo de nosotros, ni el otro. Entonces a veces yo sí, porque no podía dejar. Una vez me tocó ir a dejar a una voluntaria que yo decía, Dios mío, ¿a dónde vive esta niña? Yo tenía yo miedo de irme, pero yo dije, la tengo que dejar sana y salva en su casa, porque después, ¿verdad? Hay cosas y tiene que responder y todo. Paula, ¿y dormías durante los juegos? Dormía quizás como unas 4 horas. Vas a dormir bastante. Dormía bastante. Pero yo, desde que me levantaba y aquí el teléfono, en el vehículo ya iba con la computadora. Es cuando iba de pasajera, ¿verdad? Pasé todo. Cuando llevaba conductor, sí, yo iba con la computadora ya viendo que los administradores, y eso quería comentar también, nos trataban los insumos de limpieza y decía, vaya, pero mañana queremos 1000 bolsas de basura. Y ahí estaban las 1000 bolsas. Pero a las 2 horas, no, hoy son 2000, hoy son 3000, y esa era la viajadera. ¿Pero por qué? Porque también la afluencia de público creo que fue más de la esperada, se necesitaban más insumos, más bolsas, más trapeadores, más escobas, más detergente, más papel higiénico, más servilletas, más de todo. Entonces, y eso fue el transporte, el atender esa demanda. Y de ahí, pues, lo otro fue el tema de la limpieza, ¿verdad? Atender la limpieza por lo mismo, la afluencia del público, o sea, había más cosas que hacer, y el tema de que todo estuviera bien y bonito, ¿verdad? Entonces, esos fueron los dos temas como bien críticos, digamos, que gracias a Dios se salió.
Y vos, Natalia, ¿cuál fue el momento así que vos dijiste, juela, chico? Bueno, a mí me dio insomnio quizás 6 meses antes del juego. O sea, todo el primer semestre, o quizás más, porque cuando llegaron los juegos igual no podía dormir. O sea, quizás dormí bien de octubre en adelante. Entonces, para mí quizás la peor parte sí fue antes del juego, porque es cuando nosotros necesitábamos comprar el equipamiento, decir, la unidad de compras y la unidad legal. Y bueno, yo estoy casi vinculada a las unidades porque soy una unidad de apoyo, pero digamos que la unidad de compras y la unidad legal están amarradas. Entonces ellos hacen su proceso y luego pasan a nosotros a que hagamos los contratos. Entonces las contrataciones ya está listo y me lo acaban de pasar. Es decir, ya tenés el contrato me lo acaba de pasar la UCP, o sea, déjame que lo haga y yo te voy a decir, o sea, no, o sea, y a veces eran tantos contratos de que el equipamiento, que los hoteles, que el transporte, la alimentación, o sea, todas las cosas. La zona internacional, los contratos, entonces zona, la liquidez. Todo, o sea, con convenios interinstitucionales, convenios de patrocinio, o sea, todas esas cosas que ustedes vieron, nosotros las vimos antes, pero en papel. Entonces ya para mí fue bien lo más emocionante fue ya ir, por ejemplo, poder ir a la inauguración y ver todas las cosas que yo había visto en papel, el portafolio. Ah, pero usted fue a la inauguración. Sí fui, sí fui, por milagro, como el documental. Y ¿cómo se llama? Era una cosa de ver las cosas ya ahí, o sea, tangible, no solo en papel. Entonces sí, para mí quizás la parte más difícil fue antes de los juegos. Y totalmente. A nivel familiar, ¿qué tanto afectó o sea, dormir insomnio 6 meses antes, dormir 4 horas, a usted o sea, yo no sé cómo es que usted aguanta tanto. Pero, no, exacto. Pero a nivel familiar hubo algo, o hay divorcio de algo así, ¿no? O sea, no, o sea, pues, no hubo algo que afectara a nivel familiar. En mi caso tengo un niño chiquito, pues. No es tanto ya mi cosa. De tamaño. De edad, tierno. La criatura, andando ya lo alcanzó. No, yo creo que todos sacrificamos porque, no sé si a ustedes les pasó, estábamos en un evento sumamente grande, había muchas cosas, el bendito artista Marcelo, y de repente es aquello porque mi familia no fue a ver la inauguración. O sea, ni mi esposo, ni mi hijo, ni mis papás, ni ninguno. O sea, y en algún momento después quieren ir para gestionar, pero es como que no, la multitud, no esto. Entonces uno siente, yo sí en algún momento, y lo he sentido o resentido hoy después, es como que no los pude integrar a que fueran parte de esto. No fueron a ver, bueno, mi esposo y mi suegro sí fueron a ver eventos, pero es como que lo pierden a uno porque uno ya no está el fin de semana disponible, a veces cabal, hubo días que o me quedaba en la vía o me quedaba en el hotel y no llegaba a la casa a dormir, ¿verdad? Entonces uno pierde ese contacto, pero no hay manera de retribuirles o de compensar ese tiempo que uno deja de pasar con ellos y tampoco los puede hacer parte de esto. Claro. O sea, Carlos tal vez porque era de atletismo, ¿verdad? Entonces, y tenía una función específica y él estaba... Pero sí, Carlitos a veces me quedaba en el aire como que, más cuando él fue atletismo, o sea, se fue con su abuelo, porque ni su papá ni su mamá estaban disponibles. O sea, y bueno, mami, ¿cuánto vas a venir? Sí, extraño tu comida. Un par de veces que ya terminados los juegos, que ya medio nos acomodamos, pero empezaba y me decía, mami, pero los juegos ya terminaron. ¿Cómo te explico? Exacto. Y sí, mi amor, pero hay unos que se les perdió el pasaporte y todavía están en la vía, entonces yo sí siento esa parte. Sí. Igual con mis papás, que son personas mayores, que no los pude integrar. O sea,
sí, quizás ellos dimensionan un poco más lo que uno hace, porque se me decía, mira qué bonito les quedó, mira qué chivo, mira qué esto, que más mi papá, que es un señor de 80 y pico, entonces dice, no, pero no lo pude hacer parte de, vaya, vamos a ver fútbol, vamos a ver, no pude, entonces sí siento que, sí resiento eso, de que esto nos absorbió y en alguna medida se descuidan y al final pues ellos saben que pues, se puede sentir, porque ya descansar, cuidarte, mirar las ojeras hundidas, el pelo, la cara, ponerte cremas, tomar vitamina y yo soy, ay, qué tan terrible me ves. A mí me pasó de que yo no pude ver ninguna competición prácticamente. La inauguración la vi porque tenía que verla, es decir, porque formaba parte de mis tareas. Sobre la Unimar, vamos a ver. Pero porque el presidente me regañó porque no había ido con él a las otras actividades. Entonces, pero yo, es decir, no podía salir del hotel por lo que estaba haciendo ahí con el tema de las premiaciones, armando todo. Pero no pude ver realmente la magnitud de los juegos, es decir, presencialmente no lo pude ver. No pude verlos llenos en baloncesto, no pude verlos llenos en voleibol, ni pude ver en las delicias, no pude ver mayor cosa, no pude ver la vía. Ustedes pudieron verlo, ustedes pudieron... Hasta fuimos a jalar muebles. A jalar camas y camarotes. Ok, pero la pregunta es, o sea, al ver la vía llena, al ver los escenarios llenos, o sea, sí lograron dimensionar de lo que estábamos hablando en comparación, perdón, lo que hicimos en comparación con lo que habíamos planificado. O sea, sí pensaron, o sea, esto es un evento tan grandote, y cuando lo vieron dijeron, sí estábamos listos para esto, o es como que era más grande de lo que habíamos pensado todavía. Yo siempre que iba a reuniones, comencé a ir a reuniones prácticamente desde diciembre. Gratis. Entonces, yo iba Es voluntariado. Ahí está conectada. ya más o menos. Ok. Estaba engañado. Ya. Porque me había contratado en ese momento el Comité Olímpico. Ok. Porque COSAN no tenía presupuesto, sino que tuvo hasta el 22 de marzo del 2023. Ok. Tuvo presupuesto COSAN y... Cuadriculadito todo, ¿verdad? Sí, el decreto dice... Cuadriculado. Sí. Pero, o sea, oficialmente, creo que hasta en junio, o sea, tuvimos el dinero. Ok. O hasta en mayo. Mayo. Sí, mayo. En ese momento sí ya nos contrató el comité organizador como empleados de ellos, pero ya se me olvidó la pregunta. De que sí. Y si cuando... Secuela. Mira, pues no me preocupo, no soy el único. ¿Qué estaba haciendo? Que si ya cuando lo viste, cuando tuviste oportunidad de verlo, era como que sí era lo que estaba planificado, o era más grande todavía. Bueno, estaba diciendo que como iban las reuniones y a medida que iba avanzando el tiempo era como, son un montón de cosas y eran más detalles y detalles sobre los detalles y los detalles de los detalles de los detalles, y entonces era como, no sé cómo vamos a hacer, pero de alguna forma era como, se iba integrando al personal, porque primero comenzamos, éramos 8 quizás, y a medida que iba pasando el tiempo, 8 en COSAN, más ustedes, pero que no estaban ustedes con nosotros ahí, ¿verdad? Entonces se iba integrando más y más y más el personal, y era como... Ahí iban saliendo los detalles y cada quien iba pensando en otra cosa, y a partir de la experiencia que tenía la jefa, por ejemplo, que tenía Paola, que tenía Lucrecia en otros juegos, y la experiencia que ustedes también tenían en hacer otros eventos deportivos, es que se iban armando los detalles. Al final creo yo que sí fue un gran trabajo. Hay cosas que yo todavía sigo pensando es el milagro. Pero sí, creo que todo se debe que al final sí fue un trabajo duro, fue un trabajo de mucho pensar, y creo que sí, todo lo que se planificó fue así como, o quizás mejor. ¿Y usted no? Y ojo, quiero aclarar, o sea, Natalia dice la experiencia, pero de verdad que no todos teníamos experiencia organizando un evento multideportivo como este. Creo que el único que quedaba era Juan José por ahí, es decir, Jacqueline, que había estado en el 2002, pero incluso usted estaba del otro lado también, es decir, de este lado de la organización, el lado correcto no tenía. Entonces, o se quedó así como igual, era más grande de...
lo que hemos pensado. En algunas cosas sí, fue más grande de lo que yo me había proyectado, pero creo que ahí se jugó mucho, y vuelvo a decir, equipos de trabajo y ciertas contrataciones, porque de los temas que para mí fueron debilidad y que sí siento que se resolvió de la manera oportuna, fue todo lo que estaba relacionado a la producción de televisión. O sea, contratar a las personas que fueran especialistas y no quererlo hacer nosotros porque no íbamos a salir. O sea, ahí era contratar a que costara lo que iba a costar, era la negociación que teníamos que hacer. Pero ahí venía a darle las herramientas, hacer el contrato, hacer las condiciones, o sea, que fuera un ganar-ganar. Pero sí, digamos, el tema de producción y de transmisión de los juegos, yo nula. Pero se contrató a la gente que nos resolvió. Igual con el tema, aunque ese sí me ha quedado así la espinita, y creo que a ellos también les acabo la espinita. No vamos a mencionar la empresa, pero todo lo que es la tecnología de los escenarios. Sí. O sea, se compró tecnología de punta, pues, en los escenarios, y durante los juegos se vio súper bien, ¿verdad? Pero hay otros temas ahí pendientes, pero eran empresas especialistas para eso. Okay. En esos temas sí siento que superó el reto que yo me había puesto. Porque son temas que, aunque sí en Cali lo fuimos a ver, ahí sí yo dije, ¿y cómo vamos a hacer la producción de televisión? Pero se hizo, pero se contrató a quien se tenía que contratar, porque nosotros, de verdad, no lo íbamos a poder sacar nosotros. Sí. No lo íbamos a poder sacar nosotros. De ahí con el resto, igual, creo que tenía la idea de que había empresas, ya sean nacionales o internacionales, que nos iban a poder dar los servicios, y que teníamos la gente que iba a salir con uso. Paula. Sí, bueno, en la parte administrativa, yo cuando iba viendo que el personal iba creciendo y creciendo y creciendo, y a dónde vamos a poner tanta gente, ¿verdad? Entonces fue que salió la sede COSAN 2, ¿verdad? Que en el hotel, y pues tocaba, y lo mismo, ¿verdad? Comprar, cotizar, hablar con los proveedores, hacer los contratos, hacer la mudanza, quién va a tocar a dónde, la distribución y todo eso, ¿verdad? Para que a tal día ya todos amanecieran en su puesto. Y después que tenía que seguir creciendo la gente, porque a medida se iban acercando los juegos iba aumentando otra vez, y a dónde los vamos a meter. Entonces era mi misión ver a dónde. Por milagro, ¿verdad? Creo que esa palabra Dios lo quiso. Un día yo salí a comer, ¿verdad? Ahí enfrente, el picachito que llega a vender comida. Había que llega a vender comida enfrente de COSAN 1, porque nosotros COSAN 1, 2 y 3, ¿verdad? Veo Pues en uno de San Francisco, ¿verdad? Sí, en la San Francisco. Veo el rótulo, se alquila a la parte COSAN 1. Es que inmediatamente... Oye, ¿cuándo? De aquí soy. Le dije a la jefa, voy a negociar esto. Y le hablé al señor y que necesitaba amarrar esa casa porque era un sueño a la par. Se va a un milagro, ¿verdad? Entonces contactamos al señor, y el señor ha sido uno de los proveedores más pan de Dios que hemos tenido, ¿verdad? Y con aquella misma desconfianza que dice, no sé qué, la Paulita, pero mire, fíjese. Entonces todo eso, ¿verdad? Iba creciendo la gente, creciendo otra vez, a comprar muebles, a ver cómo los acomodábamos, las condiciones y todo. Y de repente, o sea, todo eso sí sobrepasó lo que yo pensaba en cuanto al personal. Todo el aparataje de personas técnicas preparadas, operativas, que se necesitaban para los juegos. Hubo un momento que, como yo veía la vigilancia de administrativa, ya no había forma como ya ni nos podíamos los nombres, ya ni sabíamos quién. Ha gustado un Entonces, Ya tienen que ver con el nombre aquí. yo tenía en mi teléfono Mario Posada, pero de repente llegaban 10 Marios. Entonces yo ya tenía que ponerle Mario Comunicación, Mario Oriente. Portes, Mario, talento, Oriente. porque ya no nos conocíamos. A veces podíamos decir, sí, ¿dónde es Natalia? Yo no sabía quién era Natalia, pero ya después ya no sabíamos quién era. ¿Quién era quién?
Entonces, para la vigilancia también se tornó un poquito, y como los controlamos, ¿verdad? Como teníamos que esperar el proceso, que de los cafetes, que de todo eso. Pero, pues, gracias a Dios siempre tuvo gente honesta, gente bien entregada, responsable. Nunca se nos filtró nadie, ¿verdad? Que dijéramos, ha dicho que es empleado y no lo... O sea, nunca, gracias a Dios, tuvimos como esa protección divina que no pasó. Para que la gente se haga una idea, Dinora, ¿cuánto personal trabajó en los Panamericanos y cuántos trabajamos en los Centroamericanos del Caribe? Uy, nosotros... En Panamericanos ellos reportaban solo de comité organizador 1.800 personas. Dios mío. Y nosotros con los pasantes de los asistentes a los CON llegamos a 600. 1800. Solo el comité organizador eran 1.800. Y nosotros les digo, con los pasantes que fueron como 150, ahí, pero no llegaron a 200, éramos 600. Se triplicaron, la cantidad se triplicó en Santiago. Sí, no, entonces claro. Pero a lo que yo voy es, como comenzó la conversación, los comentarios que recibíamos en Santiago. ¿Ustedes son de El Salvador? Ah, sí, organizaron unos juegos. Sí. Esto nada que ver con San Salvador. Entonces uno dice, con la cantidad de gente que trabajamos, con el presupuesto que trabajamos, hicimos... Y el tiempo que hubo. Y el tiempo. Santiago estuvo... Tiempo que no. Santiago... Creo que es en la Santiago tuvo 7 años para organizar esos 7 años. Y varios millones más que nosotros. Y mucha gente más todavía. El triple de la gente. Sí, cuando siempre tratábamos de hacer, como siempre, la parte, ¿verdad? Esa tentativa de la administrativa, de poder tener actividades de convivir con el personal. Una de esas era partir el pastel de los cumpleañeros. Entonces, al principio, un pastelito de 20 personas. Sí, Merino me llevaron un pastel ahí en la oficina. ¿Cómo? Ya después el pastelito de 40 personas, el pastelito de 60 personas. Pero entonces la jefa, me acuerdo que siempre preguntaba, ¿cuántos somos ahora? Para partir el pastel, ¿verdad? ¿Y ahora cuántos somos? Y ahí van más delgaditos los dedos. Una lengüita. Se los partía todos iguales. Eso sí. Pero un pastel, ¿usted? Pastel no. Estuvieron en la tabla de los cumpleaños. Yo tengo una consulta con el tema de salud y seguridad. ¿Cómo hicieron? ¿Ustedes solo se comunicaron con la institución y les dijeron necesitamos tantas personas? ¿O sí que se les dio alguna directriz de dónde tenían que estar monitoreando o dónde tenían que estar pendientes por tema de salud? Porque yo anduve en muchos escenarios deportivos y estaba la camilla, ahí estaban los enfermeros, los doctores, estaba todo listo por si algo pasaba. Igual, eso era un plan completo de salud o de servicios médicos más bien, que atendía no solo la parte puntual y específica del deporte, sino que también atendía a la población en general, porque si había una emergencia del público se atendía. Ahí sí tuvimos mucho apoyo con el Sistema Integrado de Salud, Ministerio de Salud. Nosotros la parte deportiva sí la teníamos cubierta como Centro Caribe Sport lo demandaba, pero el resto, todo el sistema de hospitales y clínicas nacionales estaba a disposición del COSAM. Impresión. Pero eso era un plan donde el jefe de servicios médicos y dopaje, que es el doctor Rafael Morales, igual se sentó y dijo, estas son las necesidades, lo cotejamos con el contrato de Centro Caribe Sport y se hizo la parte deportiva y la parte ampliada, porque si teníamos una emergencia entre el aeropuerto y la vía, cualquiera de las clínicas o hospitales tenía que atender y eso ya estaba por nivel. Interesante, impresionante, la verdad es que es muy interesante. Y en el tema de la comida, ¿cuántas empresas fueron contratadas para solventar el tema de la comida? Ahí es que le respondo muy obvio. O sea, sé que hay una, que digo, la de los atletas, y hubo otros contratos porque había que darle seguridad, voluntariado, incluso a nosotros mismos. Pues aquí estaban las niñas que llegaban con las cajitas, pues, quiénes están en la vía, quiénes están, porque todos nosotros también teníamos que comer, pues, o sea... Entonces, no, y te lo daban con manzanita, con una pera, bien bonito. Insisto, la parte de administración. Que nosotros nos llevaban. Nosotros sí. Ay. No, mire, yo le quiero probar algo. Yo quiero preguntar algo. Bueno, se hizo un evento hace poco donde presentamos el documental con la gente de COSAN,
bueno, se invitó a la gente de COSAN para presentar el documental, y cuando se subieron a dar palabras, Lucrecia dijo algo bien interesante, que usted tenía una positividad que... o sea, la sacada de quicio, ¿qué es eso? Positividad tóxica. Yo sé por mucho comentario, y bueno, los años que tengo de conocerla, que usted tiene una vibra positiva así, que no se puede calcular. Pero hay algo que la saque hubo algo durante los juegos que de verdad no, ella nos tiene que contar algo. Sí. Yo solo me acuerdo que cuando yo una vez le dije a la jefa, el día que usted me regañe, le dije yo, me tiro al suelo en posición fetal, me abalanzo y busco sosiego. ¿Por qué te regañó entonces? Porque, o sea, a mí creo que una vez me regañan, ya ni me acuerdo por qué. La cosa es que sí, o sea, la vibra de ella es súper positiva, que a veces uno quisiera que matara al compañero por uno. O sea, pues, regáñenlo, porque yo no puedo. Pero no. No lo hace. No lo hace, familia, tal cosa, no sé qué, no sé cuál. Tranquila, ya va a pasar, usted tranquila. No, ya se va a resolver. Usted espérese, ya se va a resolver. No, pero ¿y por qué no lo matamos? No, matar a nadie, no. Con la Todo con las gochas y todo. Guárdenlas entonces. Entonces no. Pero después se queja. No, No, ¿cómo no? Claro que sí. O sea, lo que sucede es lo siguiente, y creo que es lo que me ha enseñado el deporte a lo largo de mi carrera en el deporte. Empezó siendo profesora de educación física, entrenadora de baloncesto de un equipo colegial, del colegio del que yo me gradué. Entonces, creo que uno en el camino entiende que, como estando al frente le pueden pitar una falta, un árbitro se puede equivocar al pitarle la falta, y en mí está echarle más leña al fuego o decirle, hijo, el árbitro es la autoridad, no va a cambiar, usted siga jugando, o decirle, no, que el árbitro no sirve. Entonces, al final, esa creo que es como la filosofía de vida que yo he tomado. O sea, yo sé que el barco se está hundiendo, hemos agarrado fuego, nos están atacando, pero si yo mi energía la concentro en desquitarme, o sea, no voy a encontrar la solución. O sea, yo tengo que estar en modo zen para encontrar la solución, si no, no. sí. Al precipicio. Claro, privadamente y en confianza, mis demonios. No, sí. Y Mario no sabe. La cara de... No, o sea, yo creo que nunca me he peleado con ella. He tenido alguna diferencia por la cual sí me he molestado mucho, pero es... sí, hay que hacer... Se lo merece. Pero... ¿Cuántos años tiene de conocerse? De conocerla yo creo que tengo mucho tiempo. Lo que pasa es que antes me caía mal, porque era bien creída, era bien creída. Era recíproco. Bueno, hasta ahora lo es. No, con permiso. Yo trabajaba en la prensa gráfica. Salgámonos por hoy. Y la veía, pero era como, se creía como que era la última cosa del mundo, o sea. Sí, lo yo creo que aquí vamos a salir perdiendo. No. Mira, sí, claro. Necesitamos sillas, Al final creo que es eso, de que de forma privada y en algún momento, o sea, sí, yo he dicho, agárrenme que lo mato. Sí. A mí no, o sea, a mí me ha dicho que quieren matar la declaración. ¿Es verdad? Sí. No quiero ver a esta persona porque me va a sacar el demonio. Sí. Y yo sí entiendo que uno tiene su lado muy, muy, muy amable, pero no me veo que en del lado oscuro, porque bien. Jesús. Sí tengo esos momentos, pero por respeto y por agradecimiento a mi equipo de trabajo no puedo agarrar esas causas que no nos van a llevar a resolver. O sea, bueno, repito, yo sé que si a alguien le digo,
pongamos a eso, hagamos, lo hacemos, pues, pero no se merece. Igual durante el trayecto hay momentos en los que se recibe una llamada que vos decís, uy, esa sí no la quiero contestar. Digamos, ¿qué llamada le preocupaba? De repente, ¿quién le llamaba que dijera, uy, hay problemas? No se puede decir. El presidente se toca de Sport. Ya sabía que chivara. Llegó un momento en que no le contestaba. Llegué a un momento a no contestarle. Porque ya entendía cuál era el problema, entonces era, o sea, quererle explicar a él algo o darle una solución que él no quería oír, pero que igual se iba a solucionar. Y vuelvo a poner el ejemplo de la vía. El 23 de enero yo explicándole ahí con el terracero y con hoyos, aquí va a haber la vía. Y me decía, ¿qué me estás explicando? No sos ingeniera ni arquitecto, ¿cómo va a haber vía aquí? Y ahí fue donde le dije, el 23 de junio nos tomamos una foto porque va a haber vía. Y hubo vía. Entonces yo no me iba a estar peleando con él porque era demasiado desgastante. Entonces ya después él me escribía, no, ahora tengo este problema, ¿te puedo llamar? Él decía, sí. O déjeme salir de una reunión y Lex. Pero sí, o sea, con él fue amor. Todos pasamos por esa relación Sí. de amor-odio con el señor. Mira, ahí con eso ha llegado. Hubo varias anécdotas que nos contaron un par, lo de Marshmallow y eso. Pero vos también tenés una anécdota que quiero que nos contés. Bueno, al menos de la que nos dimos cuenta y que fuimos medio partícipes de la medalla. Cuando se te habían perdido las medallas. ¿Qué? Pero eso es matado de la risa. Contanos la anécdota. Las medallas de los Yo no puedo contarle de los videos, vaya. que se iban entre... Sí. Hombre. Es que lo que pasa, había una persona encargada de la premiación de las medallas. Entonces, a la hora de... Hubo ciertos contratiempos que yo dije, ok, tengo que hacerme cargo yo directamente porque si no, no vamos a salir. Entonces, cuando comienzo a pedir las medallas y me entregan una cantidad y es como... Y yo comienzo a contarle todo y me hacían falta, no sé, como 300 medallas. Y 300 medallas, y yo, chablo, 300 medallas. Y entonces viene y resulta que las habían guardado en la oficina de comunicaciones, pero nadie me dijo que estaban ahí. Y a nosotros nadie nos preguntó. O sea, alguien llegó a dejar una caja y nos dijo, voy a dejar estas medallas aquí. Vaya. Ay, Pero ese día, o sea, ahí, sí, o sea, era como... Yo solo me acuerdo que Mario me llamó y lo vi preocupado y le digo, ¿qué te pasa? Me dice, pote, se me han perdido unas medallas, no creo. Y pues son como 300 medallas. O sea, ¿qué hago yo? No, claro. Y estábamos en medio de los juegos, pues no era ni... No, ¿y cómo? Nada. No hay... La empresa no te la sacaba, o sea... Y me dice, sí, y no sé qué. Y mira, le digo, pero no son unas que estaban en unas cajas así chiquitas. Sí, me dijo, pues, mira, pero ahí hay unas medallas. ¿Cuántas son esas? Como nadie nos preguntó. Increíble. Pero le tenía que haber visto la cara de satisfacción después. Claro, 300 medallas. O sea, Yo no miro nada en Europa. todas se me fueron ahí. Y de verdad que cuando ya le hice la cuenta al presidente y le dije, "Va, mira, mandaron a hacer tantas medallas, entregamos tantas, sobraron estas, tomá, aquí están". Y él las tiene guardadas. Y era como, eso fue, o sea, es que de verdad, porque un evento multideportivo, en donde pues creo yo que lo principal son las medallas, y es como el tesoro más preciado. Y yo era responsable de esas medallas y era como, se me perdieron 300 medallas. ¿Te imaginas cómo llegaba donde Yamil Bukele y yo? Fíjate que se me perdieron 300 medallas. Ya nosotros en comunicaciones, pues ahí era un área, pues sí, Ya, especial, ¿verdad? ya terminemos ya esto. por favor. Especial. Nosotros llevamos un registro desde el día que se comenzó a desmontar Valle el Mágico González, a hacer los cambios en todos los escenarios. Desde el día 1, el día 0, teníamos ese registro en video. Ahí lo íbamos teniendo, lo almacenamos y todo. Pues yo un día le digo a uno de los colaboradores, le digo, mira, hay que ordenar ya unos videos, porque estoy más que seguro que Mario me va a pedir unos videos, o el video del mágico o el video del no sé dónde, no me acuerdo cuál otro era. Hay que ordenar los videos, ya, porque estado está con fecha y todo. Pero de pronto alguna carpeta se iba en otro disco y así. Y empezamos a buscar los videos y no estaban.
y no estaban. O sea, se había perdido todo el archivo de registro de las modificaciones de los escenarios, todo, no había nada. Y ese día, bueno, aquí está Carlos Merino, aquí está Joaquín, no sé si Denis se quedó ese día, pero la cosa es que yo no sabía qué hacer, de verdad a mí se me nubló todo, pero se me apagó el switch, vea. No le dije nada a Mario, o sea, la idea era primero resolver, vea, o buscar la forma de resolver, y si yo topaba en algún momento, pues yo ya había armado la carta de renuncia, porque o sea, ven, es que era, o sea, se imagina perder todo el archivo, vea. Y pues como a las 2 de la mañana o algo, Joaquín y Carlos Merino, que lo tenía un amigo ahí que podía hacer algo ahí con las computadoras, y resulta que sí, efectivamente, al parecer había un virus que eliminaba los archivos grandes, las carpetas grandes, y resulta que se habían perdido cerca de 90 gigas, una prox. No, entera, eran como, ya creo que llegaba a 1 tera o casi 2 teras de videos, y justo al día siguiente, bueno, se recuperaron, ¿verdad? Gracias a Dios. Ese día, a las 10 de la mañana, yo no sé para dónde, creo que para acá veníamos con Mario a una reunión, y me pone, mira, hay que ir preparando el video de no sé qué. Y le reenvío el mensaje a Joaquín, y yo le digo, mira, sí que me lo puedo dar, bueno. Y pero al día siguiente veo a Carlos Merino con pijama, en el hotel. Y era como... porque se ve que era en la oficina. Pero creo que al final los juegos nos dejaron anécdotas, nos dejaron experiencias, nos dejaron... experiencias de todo, ¿verdad? Hagamos un libro. Creo que... 5 o 10 si haciendo un documental, o sea, se rescata un montón, pero se deja un montón de cosas afuera también. Sí. Estas 2 criaturas, pues uno desmayado en la ambulancia, teniendo la clínica y a la par, y que contaron. Esa anécdota que contaron. ¿Quién se desmayó? Es que el domingo que hicimos lo de la presentación del documental, dijimos que la gente podía subir a contar sus anécdotas. Y entonces un muchacho contó eso, que se desmayó. Pero se desmayó en la vía y piden una ambulancia. Y se lo llevan. Y en la vía había. No, hombre. Y se lo llevan Bueno, la vez que se nos quedó trabado el ascensor ahí en el... Uy, no sé. Estaban todos vestidos con arco. Saludos, Roberto. Hombre. Se quedaron 45 minutos. No, igual el tema de la lluvia, me imagino que los preocupó, los alarmó, ¿no? Porque la lluvia se puso, pues... Ese día yo creo que... De hecho, hubo competencias que se hicieron bajo lluvia. Sí. Y tormentones. Bueno, Pablo ganó medalla, Pablo Ibáñez ganó medalla con bajo lluvia. Así bajo lluvia. Ahí hizo otra anécdota. Hay un montón de anécdotas de atletas, de voluntarios, de personal, de gente conocida. El día que Pablo ganó la medalla, no lo voy a contar, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos en la oficina, creo. Sí. Y el presidente andaba en el Mágico. Y estaba en la sala de prensa. Entonces ahí estaba Denis, y era el encargado. El día que Denis dejó sin comida, la gente también. Entonces Pablo compite y todo, y nuestro equipo de prensa estaba en la sala de prensa porque ahí estaba el presidente. Y no dieron cuenta que Pablo había ganado medalla. Sí, pero logramos repasar. Sí, no, pues porque estaba la producción de tele. Sí. Y otra fue que esa vez Denis era el encargado del estadio, el escenario. Sí, pues Denis era el encargado del estadio. Y parece que ese día no tenía actividades en el recinto. Y entonces él puso en el grupo, pues parece que había un grupo donde coordinaban lo de la comida y todo. Y él puso que en el Mágico no iban a necesitar comida ese día. Y resulta que dejan sin comida el clúster completo. No. Y a mediodía toda la gente preguntando. Los beneficios. ¿Qué contando? Tiene que llegar tu avión en algún lugar. ¿Cuál? Entonces, hace un montón de cosas, creo que nos pudiéramos sentar aquí por horas y horas. Sí. Lamentablemente, pues el tiempo es bien corto, pero
ya ven, no pasó nada. Aquí estamos ya riéndonos y venían preocupadas y las traían engañadas. ¿Sí, ¿verdad? Entonces, pero gracias de verdad por venir, por sentarse acá, por compartirnos las experiencias, por platicar con nosotros. Y creo que la palabra es gracias. Gracias por el esfuerzo, por la dedicación, por los desvelos, por hacer que Marshmello pudiera entrar, por haber salvado la inauguración, por tantas cosas. De verdad, gracias. Gracias. Es la única palabra que puedo decir. Gracias. Soy yo, Guarita, gracias. Sí, yo creo que ahora mismo no lo dimensionan, pero en temas de organización pueden ser ya incluso nombradas como ejemplo en la región. Sí, claro. O sea, cuando Guatemala o Nicaragua o algún país centroamericano o de la región quiera organizar algo, ellas fácilmente pueden ir como, miren, yo sé cómo organizar esto y en menos tiempo el que van a tener ustedes. Y hacerlo bien. Hacerlo Y bien. les puedo decir qué es lo que no. Exacto. Así que el legado es enorme. Yo creo que cuando sus hijos crezcan y piensen en los centroamericanos y del Caribe, hay que Cuando vean el documental. Cuando vean el documental, tienen que saber que todo eso fue posible gracias a ustedes, de verdad. Sí, sí. Increíble. Igual Mario no se queda fuera de Huacal, ¿verdad? Yo creo que no. Le gusta salirse del Huacal siempre. Sí, no, eso lo sabemos. Pero no, o sea, pues que dentro de la organización hay mucha gente involucrada, o sea, Sí. que están ellas y hay un montón de gente, voluntarios, o sea, no nos vamos a poder mencionar porque alguien se va a quedar Qué afuera. impresionante. Bueno, yo que anduve ahí, que los árbitros estaban bien ubicados, que el tema de la televisora también, los jueces, el tema del médico, como les digo, la seguridad, todos en su lugar, Sí. la zona de prensa, el público ordenado, había voluntarios organizando al público, dónde podía ir, dónde están los baños. Increíble, increíble, la verdad. Yo porque nunca había visto nada, tenía 7 años en 2002, nunca había visto nada de esto y supuse que... No, yo el domingo ya había tenido mi primera decepción amorosa. Ya, en serio, ya estaba en la boca. No, y supuse que había salido decepción amorosa. Se me hace que saliendo de pandemia, yo imaginé que la situación iba a ser todavía más complicada. Porque saliendo de pandemia todos íbamos como reconectándonos otra vez con la vida. Y miren lo que hicieron, increíble. Sí, bueno, la verdad que, como les digo, ha sido interesante. Este es un episodio bien especial porque pues estamos cumpliendo, estamos celebrando hoy aniversario de medalla ya, o sea, Sí. de cuándo se consiguieron las medallas y todo. Y creo que a todos nos llena de orgullo, no solo en la parte deportiva, sino los que estuvimos de alguna forma involucrados en la organización de los mejores juegos de la historia de los centroamericanos y del Caribe. Creo que nos llena de orgullo a todos, ¿ve? Entonces, como les decía, gracias a ustedes, gracias también porque pues sí, ven el área de cobertura, gracias el macizo de prensa, ¿verdad? Entonces, Pues sí. prensa, protocolo y de todo, porque hay que de las medallas. Ajá, protocolo, prensa y otra hierba. Mario, a mí me llegaron varios voluntarios, porque yo tenía que reclutar voluntarios, y me decían, en administración, pero es que yo quiero estar con la prensa, yo quiero estar con protocolo, porque quiero estar con los atletas y todo. Y yo, no, pero fíjate que administración va a ser... Entonces, yo recibí varios voluntarios que realmente querían estar en la parte mediática. Entonces se me iba la venta. Sí, tuve 3 convocatorias y quizás yo decía, ay, qué chivo, convoqué a 20 personas, ya tengo voluntarios, pero la mitad quería estar contigo. Con Carlos Merino. Sí, hasta que al final me quedaron como 10 voluntarios de inicio a fin y fueron fieles y leales y todo, y eran los que tenían que estar. Pero sí, varios querían estar contigo. Bueno, Gracias. Sí, vámonos ya. Bueno, de verdad, gracias, como les digo, y gracias también, don Alejandro. no, a ustedes. Gracias. Gracias. Yo, Gracias. encantado. Señoras. A ver si no las engaño atrás. Bye. Gracias a ustedes también por estar pendientes siempre de los jueves a las 8 de la noche, la transmisión de este su tan gustado podcast En la Zona, el podcast del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.
será hasta la próxima emisión, que creo que vamos a estar platicando Siempre los juegos. siempre en Sí, los juegos también, siempre siempre en los juegos, y por ahí se van a venir un poco más de otras pláticas, de otras víctimas, así que No voy a decir nada. ok, cuídense mucho, pórtense bien, y si porta mal invite, tomen agua por favor. Yo me tomé todo el agua. Tomen agua. Ya, Ustedes tomaron yo agua. me tomé todo el café. No tomaron agua. Así que sí. Cuídense mucho, pórtense bien. Hasta la próxima. Chao. Chao. Tiempo de trascender. Parte de la canción.